Hola a todos, bienvenidos a Territorio Político. Estamos arrancando un nuevo programa esta semana para poder ir analizando cómo se viene decantando esta segunda etapa del año, ya pasadas las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y un escenario bastante complicado. Me están acompañando hoy en este inicio Andrés Ocampo, que es abogado laboralista, y Cristian Leiza, es docente de primaria y de ciencia política. Y bueno, hemos tenido varias charlas con ambos dentro de sus rubros, dentro de lo que ha sido el ámbito de la educación y dentro de lo que ha sido la parte laboral y económica, así que la idea es justamente analizar con ellos y reflexionar juntos cómo estamos parados en este momento de cara a lo que posiblemente sea un nuevo gobierno que llegue en diciembre. Bienvenidos al programa. Gracias. Bueno, arranquemos con la parte genérica, que es la laboral. ¿Cómo ve usted, Andrés, el aspecto laboral, entendiendo que tuvimos una devaluación bastante fuerte luego de las PASO y que ya el ambiente se caldeó un poco porque las paritarias que escuetamente se habían logrado generar quedaron ya desactualizadas totalmente? Sí, bueno, por ahí lo que no hay que ver es solamente la foto, sino ver toda la película, porque ya se viene de una pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora de un 20 a 25%, sí, en los últimos 8 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso sumado a la inflación que teníamos, le sumamos la devaluación que acaba de hacer el gobierno, con lo cual, por supuesto, se estaba logrando una recomposición salarial y se venía de alguna manera a nivel global, por así decirlo, seguramente en unos sindicatos sí, en otros no, pero en general se le estaba ganando la inflación con las paritarias que se venían acordando, hasta que bueno, tuvimos este gran salto ahora de evaluación, que ahora todos los gremios por supuesto salieron a reclamar tanto al gobierno como a las patronales el reajuste salarial para poder adecuarse a este nuevo escenario que de hecho modifica los índices y sustancialmente, y que de hecho ahora el próximo mes se va a ver reflejado también en el nivel inflacionario, no solamente en la devaluación, en la pérdida del poder adquisitivo, sino a nivel de inflación. En el ámbito laboral educativo, ¿cómo lo ve usted, Cristian? Bueno, también ahora el sindicato mayoritario de los docentes de Entre Ríos, que es ACMER, ha recibido justamente una cédula de notificación y el día jueves 24 a las 15 horas tiene una convocatoria donde se va a rediscutir nuevamente las pautas salariales y cómo se sigue ahora en más. Sí, que no va a terminar ahí. Están los tres gremios docentes más fuertes. Sí, AMET, SADOP y ACMER, que van a llevar adelante estas negociaciones que recién arrancan. Y bueno, también misma situación, mismo impacto, pero con una salvedad que podríamos hacer dentro de lo que es la parte educativa, que es también el desempeño educativo, cómo viene el año lectivo, atémoslo a eso también. Sí, bueno, obviamente viene atado de una pérdida, como decía acá el compañero, no solo de un poder adquisitivo, sino también de lo que es un poco la calidad de vida y bueno, las horas laborales que uno tiene que todo el tiempo estar agregando como para cubrir no solo la canasta básica, sino todas las necesidades básicas de cualquier familia o cualquier ciudadano argentino que justamente producto de esta pérdida de poder adquisitivo se va desfasando cada vez más entre lo que uno percibe como salario como trabajador de la educación y lo que realmente alcanza para vivir. Entonces, o los docentes eligen dos cosas: o ajustar cada vez más su nivel de vida o trabajar cada vez más horas para poder suplir esa falta, ¿no? Y bueno, eso obviamente se ve reflejado obviamente en alguna pérdida de calidad, de productividad, como quieran llamarle, ya que el docente obviamente si no descansa, la vida cotidiana, como cualquier persona, digamos, está cada vez más estresado. Bueno, eso repercute muchísimo en todo lo que es el clima institucional y toda la relación, porque sabemos que la educación es un oficio profundamente humano, donde si las relaciones humanas y las emociones no están bien, digamos, no están acordes, se refleja cada vez más ese malestar social
en la institución escolar, que digamos es una caja de resonancia en el aspecto social, y bueno, se produce cada vez más cierto malestar en los estudiantes también, en las familias, en la falta de recursos. La escuela se encuentra cada vez más con mayores desafíos, porque a medida que el sistema cada vez excluye más a las personas, la escuela inversamente proporcional incluye cada vez más y empieza a cubrir otras necesidades que, bueno, escapan quizá a la labor docente, pero que uno como ser humano las termina haciendo, ¿no? Acá, antes de entrar a la parte sociológica quizás de lo que tiene que ver con esta crisis laboral y económica, quisiera ahondar en esta cuestión que en lo docente, que es la multiplicidad de trabajos para poder tener una canasta suficiente para la vida cotidiana. Esto no pasa solamente en el ámbito docente, está pasando también en los distintos tipos de trabajo que la gente con el sueldo que tienen no le alcanza. Estamos viendo que capaz tenemos una alta tasa de empleo formal, una buena tasa de empleo quizás incluso informal, pero que los salarios o lo que se gana tipo changa no alcanza para nada, entonces siempre necesitas algo más. Sí, justamente lo que hablaban los representantes también gremiales de ATE, como a nivel provincial también lo están rediscutiendo, como a nivel nacional se está pidiendo y a nivel municipio también lo están pidiendo los compañeros del gremio ATE, el cual también represento a nivel local. Justamente estaba indicando esta cuestión, ¿no? De que hay aumento del empleo, de empleo formal, que sí se ha precarizado por supuesto, pero no ha sido acompañado por el nivel salarial. Sí, cantidad versus calidad, claro. No tenemos calidad en eso. Sí, importante, no es menor en el contexto, más sobre todo en el contexto electoral, no es menor la creciente de empleo, que no fue con la quita de derechos, al contrario. Lo que hay que aumentar son los derechos y lo que hay que defender son los derechos para no retroceder, porque justamente en este contexto que recién está hablando, ¿no? De que en la educación, y está hablando particularmente de instituciones públicas, que son los que contienen socialmente, o sea, no solamente la función de educación, sino de contención social que tienen las escuelas públicas. Por eso también hoy se está debatiendo hasta si la escuela debe ser pública o no, si esos derechos que hoy hacen el piso mínimo y que de ahí estamos exigiendo más y mejores derechos y no menos, se está discutiendo hoy en ese contexto. Por eso es importante contextualizar en el hoy lo que se está pasando, ¿no? Hay una pérdida de poder adquisitivo, hay una precarización laboral, pero que se combate con más derechos, con mejores condiciones laborales, con mejor reconocimiento de igualdad también frente a la normativa, porque también les cuento, en el sector privado también, en mi caso me toca representar tanto el sindicato de aceiteros como el químico agroquímico, tienen un buen salario, porque se a consecuencia de lucha y de conquista de los propios sindicatos, que han llevado a un buen nivel de poder adquisitivo y que se trata de mantener, por encima de la canasta básica, de lo que indica el INDEC y lo que se entiende como el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Del 14 bis de la Constitución Nacional, que ahora hay muchos candidatos que la quieren derogar, una cuestión alarmante y preocupante, sobre todo para la clase trabajadora. El que está asegurado con la renta o con la ganancia no, pero el que depende de su trabajo creo que se tiene que estar preocupado por la quita de 14 bis, y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo que referencia y define lo que es el salario mínimo vital y móvil, que es lo mínimo que debe cobrar un trabajador a cargo de una familia para alimentación, vivienda, vestimenta, recreación, ocio, salud y previsión. Entonces hay una gran cuestión ahí que se está debatiendo hoy, que se está poniendo de vuelta en crisis como hace 70, 80, 100 años atrás, que creíamos que eso ya estaba zanjado, que hay un principio en el derecho, sobre todo el derecho al trabajo, pero el derecho humano en general, tanto en los pactos internacionales de derechos humanos que los tenemos con jerarquía constitucional como en la Constitución nuestra, que es el principio de progresividad. Una vez que se avanza a ciertos derechos, se entiende que no se puede retroceder, o sea, está prohibido retroceder en esos derechos. Y hoy se está planteando retroceder en esos derechos. Se habla de la mochila argentina, que es una copia, que es lo mismo que la flexibilización laboral o la flexiseguridad que nos quisieron vender muchas veces, y que hasta los mismos españoles han sufrido, o países
del primer mundo, como le dicen normalmente los medios, lo han sufrido, y que todo lo contrario, ese tipo de normativas regresivas que quitan derechos, como fueron en la década de los 90, lo que hizo fue ampliar la cantidad de desempleo. Hoy estamos hablando de crecimiento de empleo, imagínense, si quitamos esos derechos, va a pasar como en los 90, que teníamos un 25, un 30% de tasa de desempleo. Sí, pero no hay también, y ahora luego dejo que hablen entre ustedes directamente, pero no hay también mucho de ficción en esa ampliación de derechos que está tapando, como si fuera una alfombra bastante fina, la mugre que está por debajo, porque cuando hablamos de 20-25% de pérdida de poder salarial, eso no explica el hambre que está habiendo en personas que están trabajando. Cuando hablamos también de inclusión, de derechos adquiridos del 14 bis, el 14 bis obviamente tienen que pasar por una modificación de la Constitución, sí. Así que tienen 300.000 escalones que subir para poder lograrlo. Pero déjame aclarar esa situación, que no es menor con este que aportás, que es muy interesante, que sin embargo, fíjense, el gobierno de Cambiemos, que fue que dijo que quería hacer la reforma laboral y que después no pudo hacerla, en la norma, en la forma, pero en los hechos sí, se puede. Entonces, esas promesas de reforma laboral y de quita de derechos, no solamente formalmente... Pero eso tuvo continuidad en este gobierno, sí, a eso me refiero, cuando están tapándote con el manto de derechos adquiridos, derechos no hechos en la práctica, por ejemplo, precarización laboral por parte del mismo Estado con contratos. Ya tendrían que ser escalafonados si no lo son, con contratos por monotributo cuando tendrían que ser con otro tipo de derechos y otros montos. Hay muchas cuestiones que están ahí. Incluso quedan ocultos también discriminaciones entre hombre y mujer, como son mujeres y como es un contrato individual, le pagamos menos. Y queda disimulado ahí abajo. Está bien, habría que poner sobre papeles cada uno de los casos porque te van a decir no, pero acusás de eso, pero no podés estar con cada uno de los casos. Bueno, seguramente lo tenés. No, por eso yo creo que por eso hablaba del piso hacia arriba, ¿no? O sea, de hoy lo que tenemos es grave y hay una situación de crisis, eso no lo puede discutir nadie. De ahí tenemos que ver cómo ampliamos derechos, cómo reconocemos mejores salarios. O sea, cuando uno habla de derecho, no habla de algo intangible o algo concreto, ¿no? Que cada uno pueda llegar a fin de mes, que pueda tener una vida digna, y una vida digna, comprarse un auto, tener los elementos, los electrodomésticos básicos, no es lujo. Entonces, eso tenemos que sacarnos esa idea de como si fuera lujo, que el trabajador pueda adquirir, o la trabajadora pueda adquirir bienes de uso que le dé una vida digna. Entonces, se trata de mejorar, no de empeorar. A eso me refiero. Sí, yo lo que me parece un poco novedoso, y coincido con vos, Alejo, con lo que decías, es respecto a que estamos asistiendo a un nuevo tipo de capitalismo, si podríamos llamarle, donde tenemos trabajadores pobres, o trabajadores que incluso trabajan más horas y en más lugares que quizá antes, pero están más empobrecidos que quizá antes con un solo empleo. Te agrego algo, hay una frase que se puso de moda que es: el salario mínimo, vital y móvil no es mínimo, ni vital, ni móvil. Exactamente. Que hemos llegado a un punto que ha sido crítico. El salario mínimo, vital y móvil que establece el organismo no es el 116 de la Ley contra el Trabajo, pero lejos. No, además que se ha definido ignorando a lo que dice la normativa. Sí, absolutamente. A ver, estamos totalmente de acuerdo de que es paupérrima la situación de los trabajadores hoy. Justamente hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que él escribe sobre este nuevo fenómeno, y este filósofo dice que cuando, por ejemplo, Karl Marx planteaba toda su teoría, él decía la explotación del hombre por el hombre, pero ahora él dice que estamos asistiendo a la autoexplotación del hombre mismo, que se autoexplota en esta cuestión para ser más productivo y para alcanzar estos estándares de vida, con esto de emprender y de trabajar y de cada vez más. Es como una rueda media engañosa, digamos, porque todo queda como librado al azar del mérito, de esto meritocrático, de que si me esfuerzo o no me esfuerzo, pero en definitiva ese esfuerzo, digamos, que todos coincidimos que es necesario y que hay que esforzarse para vivir, eso nadie lo va a discutir, pero es un esfuerzo que quizá sutilmente está cada vez más elevado y cada vez la vara más alta,
y en definitiva, como digo, y no quiero ser reiterativo, pero uno trabaja cada vez más, estudia cada vez más, pero el nivel de vida y el poder adquisitivo es cada vez peor, digamos. Ahí es donde entramos justamente a lo que estábamos planteando de un escenario donde ficticiamente se está diciendo que estamos mejor o que tenemos mayor cantidad de empleo, pero te encontrás con que hay debajo de la alfombra muchísimas cosas que quizás hasta en otros tiempos no se daban, que realmente rompen con el esquema, y frente a la crisis económica macroeconómica, lo micro hace que se resquebrajen los cimientos de lo que era seguro para cualquiera de nosotros. Y ahí es donde creo yo que despierta en la gente, en la población, esa duda acerca de los discursos. Porque cuando te hablan acerca de romper con el 14 bis, por decir una cosa, que suena como ¿cómo puede ser que se esté planteando esto? Es un discurso que está permeando, y es un discurso que permea porque hay abajo y hay en la población un descreimiento porque le está pasando en la vida cotidiana lo contrario de lo que te están diciendo. Estamos con pleno empleo. ¿Y de qué? ¿Dónde en pleno empleo? ¿Qué hacemos? Si me estoy muriendo de hambre y no llego a fin de mes. Personas jubiladas que estamos viendo que se despiertan tarde para no tener que almorzar. Son cosas que realmente le hacen poner a uno en duda acerca de todo. No, absolutamente. Hay una matriz de ajuste absoluta y que no es gratis los préstamos que se piden. Y esto demuestra que la política tampoco tiene que ser ajena a la gente, sino que después, porque si no después la política se encarga de uno, decía. Pero que por ahí, o sea, la crisis la terminan pagando los trabajadores y las deudas las terminan pagando los trabajadores y trabajadoras, tanto activos como pasivos, ¿no? Los jubilados y la población trabajadora en sí, ¿no? Y tienen que cargar sobre el hombro no solamente sus deudas, sino las ajenas, ¿no? Hay una propuesta que se ha hecho, que la hizo Massa incluso el año pasado, recién cuando asumía como ministro de Economía y casi presidente sería, el tema y que ahora Patricia Bullrich hasta la puso como propuesta, que es mantener los planes sociales y dejar la vigencia de esos planes sociales durante un tiempo para que el empleo que se genere, que quieren contratar en blanco, no te impidan seguir teniendo el plan. ¿No se genera ahí una injusticia con el trabajador que está en blanco? Que va a seguir ganando lo mismo el trabajador en blanco, pero el nuevo trabajador va a ganar lo mismo que el trabajador en blanco más el plan social. ¿No hay una injusticia que están proponiendo tanto Massa como Patricia Bullrich en ese tipo de soluciones? No entiendo que sea así, de hecho, la forma que lo quieran implementar. Lo que se había planteado en unos momentos, sobre todo sobre los trabajadores golondrina, sobre todo sobre trabajadoras de casa particulares, porque el 95% son trabajadoras mujeres, entonces hay que hablar propiamente de un trabajo de mujer feminizado, ¿no? Por el sistema, no porque tenga que ser así, pero que se buscaba de que ese temor de que no se conseguía mano de obra porque cobran planes, diga, bueno, no pierden esos beneficios si van y trabajan todos 3 meses como trabajan los trabajadores golondrina. A eso se hacía referencia con lo que se estaba buscando de la no pérdida del fondo, de los planes sociales. Entiendo. Que creo que, a ver, por supuesto que coincido con vos, muchas veces discursivamente y no real, es de que supuestamente los planes serían una cuestión transitoria hasta que se obtiene el trabajo formal o las condiciones dignas de trabajo, que eso sería transitorio, como comenzó en aquellos momentos. ¿Se acuerdan del plan Trabajar? Veníamos de una crisis 2001-2002, ojalá que no vuelva, de donde hubo reajuste, hubo un recorte de jubilaciones a un 13%, donde hubo también más deuda externa, y que se llevó a que salieran con el tema de los planes Trabajar, el plan jefe y jefa, el trabajo, bueno, que supuestamente la idea era empezar a que eso sea transitorio. Bueno, se ha constituido como algo estructural de Argentina, lo cual es malo absolutamente. En realidad lo que dice la Constitución y dice la normativa
que lo que esperamos que se cumplan es que haya un derecho al trabajo y el trabajo en condiciones dignas y equitativas de labor, ¿no? Lo voy a llevar al ámbito educativo propiamente y vamos a analizar lo que ha sido este lapso de 3 años ya pasados lo que fueron los encierros de la pandemia. ¿Cómo ve este camino que se ha encarado con la idea de emparejar lo que se perdió durante ese tiempo? ¿Se ha logrado emparejar? ¿Cómo ve esa crisis que se generó, esa burbuja educativa que se trató de sanear voluntariosamente por parte de los docentes, porque no hubo una planificación estratégica a nivel estatal, y quedamos en eso, ya está, cerramos los ojos y vamos para adelante, que sea lo que Dios quiera? Bueno, a ver, por empezar, no en todos los lugares se perdió, por así decirlo. El impacto fue igual, claro. El impacto no fue igual para todos, porque sabemos que la desigualdad no solamente es económica, sino también que es territorial, social, y hay otros tipos de desigualdades. Entonces, quizá hay lugares donde la falta de conectividad, la falta de servicio, la falta de un buen internet y otras cuestiones también hicieron dificultosa la tarea docente. Así que estuvo bastante repartido, y hay otros lugares donde por ahí se pudo sostener bien. Es decir, que hay una gran diversidad respecto a eso, pero el escenario, digamos, que ha quedado es un escenario que ha superado toda esa cuestión de la pandemia, pero igualmente la escuela y la educación está dentro de una gran encrucijada, porque independientemente de lo sucedido en la pandemia, hoy la escuela está junto a la sociedad, a la economía, a la política, al derecho laboral. Estamos todos convidados a reflexionar, estamos todos atravesados, indagados y puestos en el tapete como para poder reinventarnos o de alguna manera adaptarnos a todos estos tiempos que se viven. Entonces hoy lo de la pandemia quizá quedó atrás, pero hay una pandemia que sigue carcomiendo a nuestra Argentina, y es la pandemia de la pobreza, es la pandemia de la precarización laboral, de lo mal que a veces vive la gente, y eso sí sigue repercutiendo en la escuela, en los docentes, en toda la sociedad. Y como decía antes, la escuela es la caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, se refleja en la escuela. Así que la escuela tiene grandes desafíos, los presupuestos escolares, lo que realmente se destina para invertir en educación y no para gastar en educación, como algunos creen, porque algunos lastimosamente creen que la educación pública es un gasto, cuando la educación pública es la mejor y mayor inversión que puede tener una nación, porque no olvidemos que todos nuestros premios Nobel salieron de una escuela pública, que hoy la Universidad de Buenos Aires, más conocida como la UBA, fue elegida la mejor universidad del mundo de habla hispana. Entonces esas cosas son motivo de orgullo, y creo que la educación pública sigue resistiendo, sigue luchando, sigue soñando, y está más de pie que nunca, aunque por ahí a veces se la quiere denostar, se la quiere atacar, como a toda la cosa pública, ¿no? En estos mensajes que uno a veces escucha o ve por ahí, que lamentablemente prenden a veces a la gente, y la gente a veces muerde esas pequeñas trampas, porque a veces es lógico, es fácil pegarle a lo público. Pero bueno, la escuela tiene grandes desafíos, eso sí tampoco hay que dejar de decirlo. Quizá en cuanto a qué es lo importante en este momento de enseñar, cuáles son las competencias realmente importantes y cuáles quizás ya no, que es un debate muy largo y quizás sería para 1 o 2 programas aparte, como mínimo. Sabemos que muchos de los niños que hoy están, ni siquiera sabemos de qué van a trabajar en un futuro. Hay toda una transformación laboral que está de la mano del avance de la tecnología y de otras cosas que también van socavando la mano de obra. Así que, bueno, es toda una cuestión esto de la mano de obra calificada y demás, que hay que rever y ver con tiempo hacia dónde nos proyectamos, cómo nos preparamos. Es bastante más amplio todo. Me tocó ahí un tema bastante interesante, que es esta transformación tecnológica e informática que están rompiendo todos los esquemas, pero se nos abriría un
un eje temático muy grande para abordar en esta oportunidad, así que quiero que en esta última parte, estamos con Cristian Leiza, que es docente, y con Andrés Ocampo, que es abogado laboralista, quisiera que me den su mirada reflexiva respecto a cómo ven el desafío principal que va a tener el próximo gobierno que asuma, porque estamos también como escenario con las cartas ya jugadas. Ya tenemos a los grandes protagonistas que salieron de las PASO y ya tenemos que elegir entre esos. Uno de ellos, de los 5 que están, que es Massa, Bullrich, Larreta ya no está, Milei, Bregman y Schiaretti, son los 5 grandes protagonistas que vamos a tener para diciembre. ¿Quién de ellos será? Bueno, lo decidirá el destino. Ahora, ¿cómo será, cómo se decantará? ¿Cuál será el gran desafío que tengan que afrontar aquel que tome la posta? Los dejo para que ustedes... Bueno, algo que estamos atados por mucho tiempo y que hay que seguir resolviendo es el tema de la deuda externa, que es un gran peso, que implica más del 90% del Producto Bruto Interno del país, en la cual ya la hemos sufrido y ya sabemos los condicionamientos también del Fondo Monetario. Eso va a seguir siendo agenda de política y económica de nuestro país por varios años más, y lo que va a implicar mucho tiempo por parte también de los distintos gobiernos, que van a ir sucediendo, de hecho. Y después, por supuesto, creo que el desafío es plantearnos qué Argentina queremos, por ahí de la mano de lo que decía acá el compañero docente, de que cómo nos pensamos en un futuro. Creo que es el gran desafío también como Argentina. Nos creemos como una Argentina industrial, desarrollada como potencia dentro de los BRICS, por ejemplo, o nos entendemos como aquel del principio del siglo XX como granero del mundo, y que simplemente hacemos materia prima y dentro del trabajo rural, ¿no? Y sin producción, sin manufactura, sin industrialización, y sin mano de obra calificada, ¿no? Bueno, coincido bastante. Creo que el gran desafío va a ser eso, justamente cómo afrontarlo del Fondo Monetario. Yo, más que cómo se prepara el gobierno, me gustaría que cómo se prepare la gente, que es involucrándose en la política. Como decía Platón por ahí, cuando la gente más se desinteresa de la política, peores son los gobernantes. Y creo que esto es lo que está pasando, porque la verdad que, esto lo digo muy a título personal, son bastante malas las opciones que tenemos, son bastante, para mí, de baja calidad los candidatos que tenemos, sobre todo a nivel nacional. Pero bueno, son producto de lo que hay. Es así. Cuando en el 2001 dijeron que se vayan todos, parece que nadie los escuchó, porque mal que mal siguen siendo siempre las más caras. Más o menos las ideas son bastante parecidas, son muy diferentes. Son diferentes los partidos, pero las propuestas en algún punto se parecen. Me parece que el desafío es pensar por ahí una Argentina fuerte, que tenemos lo que el mundo necesita, que son los alimentos, el agua, el litio, un montón de cuestiones, pero que tenemos, como decía acá el compañero, darle todo el valor agregado absoluto, ser fuertes en términos de soberanía, en términos energéticos. Y creo que el sueño de la patria grande que tenía San Martín, que tenía Bolívar, creo que hay que apostar a full por ese proyecto y fortalecernos con Brasil, con Uruguay, con Chile, con toda Latinoamérica, y con otros países también alternativos para contrarrestar por ahí la hegemonía, digamos, de Occidente o de Europa o del Fondo Monetario, siempre los mismos. O incluso China. O incluso China también, ¿no? Siempre más o menos los mismos prestamistas, por así decirlo, y poder nosotros salir adelante con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias capacidades. Creo que Argentina y su gente son ejemplo en el mundo, porque a donde van los argentinos son admirados por su inteligencia, por su creatividad, por su emprendedurismo, por su tesón. Entonces tenemos un potencial enorme para salir adelante, y creo que, bueno, el gobierno que venga tendrá que saber aprovechar el capital humano que hay, apostar fuertemente a la educación, fuertemente a fortalecer nuestro país, nuestros lazos económicos, y fortalecer lo que tenemos y
y salir al mundo, digamos, con una visión de que nosotros realmente somos importantes y tenemos que asumir ese papel y hacernos respetar y de alguna manera volver a crecer y hacer quizá algo de lo que fuimos en algún momento. Siempre suponiendo que los políticos están pensando en el bienestar de la gente. Seguro, desde ya. Gente, muchísimas gracias por haber estado en esta apertura del programa. Vamos a continuar, tenemos por delante una tanda y luego tenemos 2 entrevistas para compartir. Vamos a estar recorriendo la provincia, así que quédense porque Territorio Político tiene mucho más por delante. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión. Santa Isabel. Contador, Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudios Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Una de las propuestas de esta gestión fue lograr mayor presencia en los barrios a través del acompañamiento social y la integración barrial. Las problemáticas sociales son transversales a todas las áreas municipales. El trabajo en conjunto con desarrollo social, juventud y deporte, cultura y obras públicas fue una constante durante todo este año. Fue importante fomentar el compromiso con las comisiones vecinales y barriales. Establecer el trabajo en equipo para garantizar derechos a todas las personas que viven en los barrios a través de todas estas iniciativas y acciones. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. La obra tiene una extensión total de 2.100 metros que van desde la Rotonda Artigas hasta Avenida 2 de Abril.
Está íntegramente realizada por la cooperativa de trabajo local Los Mellis. Todas las baldosas y cordonetas que integran el paseo fueron producidas por la fábrica municipal cooperativa FAMUCO. Cuenta con más de 320 luminarias LED a lo largo de toda la plataforma peatonal para abastecer al paseo de electricidad sustentable. La obra cuenta con bicisendas laterales, un entramado de carriles exclusivos para el resguardo del resto del tránsito vehicular. En todo el recorrido hay bancos de descanso, ofreciendo asiento, favoreciendo la sociabilidad y el encuentro. Nuevos juegos deportivos para realizar ejercicio al aire libre, fomentar una vida más saludable y más activa. A lo largo de todo el trayecto de la obra, se buscó respetar el cuidado de la flora nativa. Los ceibos del paseo son originales de nuestra ciudad. En Gualeguaychú, la accesibilidad es un derecho. Por eso este paseo cuenta en su totalidad con veredas con rampas de acceso para un mejor desplazamiento. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos 3 consejos. Nunca pases claves de 6 dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911 101 o a delitos económicos al 0343 420 9997.
Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Dentro del territorio político vamos a seguir recorriendo la provincia, tratando de conocer la realidad de cada una de las localidades. En particular, en este momento vamos a estar trasladándonos a la ciudad de La Paz, donde Bruno Sarubi está cerrando su ciclo como intendente y ya encaminado su sucesor a lo que va a ser estas elecciones PASO que acaban de terminar hacia octubre. Bienvenido al programa, Bruno, y gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días, un saludo grande para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta invitación y bueno, un saludo grande para toda tu audiencia que seguramente será muy grande. Estamos, para aquellos que no lo conocen, estamos frente a quien fue en su momento el intendente más joven de Entre Ríos. Con 29 años había asumido en 2015. 8 años después ya, mirando en retrospectiva, Bruno, ¿cómo ha sido este tiempo de su trabajo en la gestión? ¿Qué cosas se lleva y qué cosas cree que está dejando también como impronta en la ciudad? Bueno, primero que nada es un orgullo y una responsabilidad muy grande de haber sido elegido por mi propio vecino para conducir los destinos de la ciudad en la que vivo, en la que me crié y en la que estoy criando a mi hija. Eso para mí ya es más que importante y obviamente que, bueno, es gratificante ver que después de 7 años y medio, casi 8, nuestros propios vecinos siguen ratificando una forma de hacer política, siguen acompañando un proyecto municipal donde hemos planteado un antes y un después en nuestra ciudad. Y también es muy gratificante que, como te digo, después de casi 8 años, cuando uno puede caminar tranquilo por la ciudad, por cualquier parte de la ciudad, y el cariño de la gente que me transmiten es importante y obviamente que demuestra con la cercanía que hemos trabajado y la respuesta que hemos dado. Intendente, usted menciona un cambio radical como un cambio de eje de lo que era la ciudad a lo que es ahora. ¿Cuáles dirían que fueron las principales transformaciones que logró hacer dentro de esta gestión? Mira, yo creo que son varias, pero creo que la más importante es la forma con la que gobernamos, la manera en la que administramos los bienes públicos. Los bienes públicos dejaron de ser privados y un negocio para poco para ser realmente público y de todos. Que empezamos a gobernar con transparencia, con honestidad, contestamos absolutamente todos los pedidos de informe de la oposición. Cuando los candidatos o algún vecino no ha hecho un pedido de acceso a la información pública, le hemos dado absolutamente toda la información que nos han pedido y hasta más te diría. No había una página web, hoy tenemos una página web con el acceso a un montón de información. Hemos hecho público no solamente las licitaciones, que es una obligación, sino también los cotejos de precios, que no es obligatorio por ley hacerlo público. Nosotros lo hacemos público porque entendemos que es una forma más de controlar, que el vecino, el comerciante tenga un control más sobre nosotros y eso nos hace digamos, agilizar y ser más prolijo en la administración. Esta forma de no llamar por excepción a cualquier obra, todas las obras son por licitaciones, digamos, hay un montón quizás de pequeñas cosas que son ya tan regulados que antes no se cumplían y que hoy se cumplen, que son quizás detalles, pero que hacen a la administración de este municipio y que lamentablemente la honestidad y la transparencia, que deberían ser una condición sine qua non de cualquier persona, de cualquier organización y sobre todo de una organización pública, hoy lo tendríamos que estar destacando, porque eso antes no se daba. Entonces, esa forma de gobernar con una cercanía, como te decía hoy, con el vecino, con transparencia y con una participación ciudadana importante,
ha hecho que el vecino vuelva a tener confianza en la institución más importante que tiene una ciudad, que es la municipalidad, que es el Estado municipal. Esa relación de confianza que hemos generado en estos 8 años, lo que nos ha permitido dar un montón de respuestas y un montón de obras que la hicimos en conjunto. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de La Paz, digamos, al gobierno de la municipalidad, en 180 años se construyeron 90.000 metros lineales de cloaca. Y en estos 8 años nosotros hicimos 45.000 metros lineales. El 50% como para que uno en tome 8 años. Exactamente. Hoy La Paz tiene 188 años y tiene 135.000 metros cuadrados lineales de cloaca. Le hemos llevado un servicio básico esencial a más de 7.000 familias paceñas, lo cual mejora notablemente la calidad de vida. Y obviamente que solucionamos un montón de problemas ambientales y de salud sanitarios que la cloaca a cielo abierto, las cloacas en una cuneta generan esos problemas. También mejoramos en ese sentido en un porcentaje menor, pero no un 20% más de todo lo que es la red de agua y de agua en nuestra ciudad, haciendo nuevos pozos de agua, pero también mejorando la cañería y la redistribución. Tenemos una planta potabilizadora, una obra que hoy vale 1.000 millones de pesos, que no la podemos utilizar porque falta la segunda etapa y este gobierno nacional no nos financió esta segunda etapa, pero es una obra de la más importante en los últimos 50, 60 años de infraestructura en nuestra ciudad, que hoy está sin utilizarse. Antes de continuar, le hago un paréntesis ahí porque me queda la duda. El gobierno nacional no quiso financiar la segunda etapa de la obra. Al no tener ese financiamiento, ¿qué ocurre con la obra? ¿Desde cuándo está paralizada? Y una obra que la financió el gobierno provincial, se terminó hace aproximadamente 2 años y de hace 2 años que está parada la obra. No se puede utilizar. La obra que se terminó es la toma del agua y la planta potabilizadora. Lo que falta de la segunda etapa es la redistribución del agua. Tenemos una cañería que tiene más de 70, 80 años. Que en la parte de producción falta la distribución, toda la cadena de distribución. Exactamente. Y en eso los espacios verdes, hemos cambiado, recuperado un montón de espacios verdes y hemos generado un nuevo espacio verde. Cuando estuvimos en pandemia pudimos disfrutarlo y darnos cuenta de la importancia que tiene para una ciudad tener espacios de calidad al aire libre. Bueno, hay un montón de obras que hemos generado en materia de salud, en todo lo que son los centros de atención primaria de la salud. Hablábamos de la pandemia. Cuando nosotros llegamos, había un solo vacunatorio homologado por el gobierno provincial. Hoy tenemos 6 vacunatorios homologados por la provincia y que quizá no se daba importancia, y en la pandemia pudimos darnos cuenta de la real importancia que tiene la vacuna, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista municipal, que la salud la atención primaria y la salud, todo lo que es prevención, la hace con una responsabilidad de los municipios. Ahí tomamos dimensión de la importancia que tiene la prevención. ¿Los vacunatorios son centros de atención primaria o son solamente vacunatorios? No, centros de atención primaria que tenemos vacunatorios homologados. En esos mismos centros, cuando llegamos, no había sala de odontología. Hoy los 6 centros municipales tenemos salas odontológicas. Lo hemos reformado completamente, mejorando la atención del paciente. Tenemos 2 centros 2 jardines maternales. Cuando llegamos, uno de esos centros tenía solamente 5 alumnos, porque era tan mala la calidad y sobre todo la infraestructura que nadie quería ir. Hoy tenemos más de 40 chicos y tenemos lista de espera, porque no solamente que arreglamos toda la infraestructura del lugar, sino que además tenemos docentes,
que antes no había, hoy son docentes, personas que han estudiado para estar frente al aula, tenemos psicopedagogos, profesores de educación física, de cultura, de música, trabajadores sociales, hay todo un equipo interdisciplinario que trabajan en conjunto con los docentes para poder también trabajar en la detección temprana de alguna patología o si hay alguna violencia o abuso también en la casa. Es decir, mejoramos no solamente el capital humano, sino también la infraestructura, lo cual hoy son de los mejores centros de primera infancia que tiene nuestra ciudad. También hemos generado una escuela de oficio que hoy da una salida laboral de forma inmediata a muchísimos paseños en una situación económica del país muy compleja. La realidad es que se han hecho muchísimas cosas. Puedo estar mencionándote Sí, son quizás 8 años de trabajando. gestión, realmente muchas cosas habría para recorrer, pero quiero concentrarme en una de las que destacó usted, que fue la primordial, la transparencia. Y mencionó que hay algunas cosas que ustedes han logrado incluso transparentar que no ha sido todavía puesto por ley o que no ha sido puesto por ordenanza. Me gustaría saber, si bien ustedes están encaminando lo que sería una continuidad, si no me equivoco, el candidato que ustedes tienen para la intendencia de su partido es el viceintendente que ustedes tienen, ¿es así? Exactamente. Perfecto, entonces tienen encaminado una continuidad, suponiendo que sale todo bien y sigue en este camino dentro de la ciudad de La Paz. ¿Qué es lo que falta para hacer esa transparencia institucionalizada? O sea, ¿qué pasos habría que seguir o por qué no se ha institucionalizado todavía eso que usted dice que es un valor agregado y que no se ha institucionalizado? Se hace por discrecionalidad, básicamente. No, porque la ley no lo exige. La ley provincial que regula los municipios exige que sean públicos las licitaciones públicas. Cualquier licitación tiene que ser pública. Ahora, no así con los cotejos de precios. Lo que faltaría es una modificación de la ley provincial, de la de 2027, con sus modificatorias, para hacer también incorporar los cotejos de precios a esta obligación. Eso es lo que estaría faltando. No lo podríamos hacer por ordenanza, porque bueno, lo que regula corresponde a provincia. Corresponde a provincia. Y creo que esto es lo que vos decís de la transparencia y de la honestidad, que también hemos cortado con un montón de privilegios que tenían los que nos gobernaron durante 25 años en esta ciudad. Y eso es lo que la gente hoy a nivel nacional y provincial está cansada de esos privilegios que solamente benefician a unos pocos y perjudican a toda la sociedad. Por eso, en esta paso tuvimos los resultados a nivel local y provincial tan buenos, porque la gente nos volvió a elegir por lo que representamos, por esos valores, por esos principios que tienen que ser, como dije hoy, una condición sine qua non en cualquier administración, y que lamentablemente hoy hay que destacarla cuando encontramos a alguien honesto en la administración pública. Para ir cerrando la entrevista, dejo la promesa de que tarde o temprano estaré recorriendo por aquellos lados para conocer un poco la ciudad y cómo ha ido avanzando, pero quisiera hablar acerca del futuro inmediato, que son las elecciones de octubre, cómo vienen encaminados dentro de este proyecto, qué cosas diría usted que quedaron en el tintero de su gestión y que le gustaría que, encabezado por su viceintendente, pueda continuarse. Siempre van a quedar un montón de cosas, digamos, por ejemplo, lo que hablamos de la planta potabilizadora, nosotros pudimos cambiar el 40% de la luminaria de sodio a LED, bueno, el objetivo es terminar con una ciudad que tenga el 100%, siempre van a quedar cosas para continuar. Por eso, lo que hemos planteado es una continuidad en este proyecto y de cara a octubre creo que la sociedad a nivel nacional, provincial, ha votado justamente un cambio en la forma de gobierno y en lo local, ese cambio lo representa esta continuidad porque
hace 25 años que nos gobernaban los mismos y que pudimos ganar en el 2015 y empezamos a generar todo este cambio que lo planteamos. Por eso creo que el próximo gobernador de la provincia de Entre Ríos va a ser Rogelio Frigerio, quien ganó con el 82% de los votos en su interna, y que sumado al frente le ganan al oficialismo entrerriano por 7 puntos. A nivel nacional, estoy convencido de que también, y los resultados los indican, de que el 10 de diciembre va a haber un cambio de gobierno y un fin de ciclo del kirchnerismo, y justamente con un gobierno nacional, provincial y municipal que tengan el mismo norte y los mismos objetivos y la misma forma de administrar los recursos públicos, vamos a poder continuar con un montón de obras, de grandes obras de infraestructura que La Paz necesita y que necesita el financiamiento a nivel nacional o provincial, y también de todas aquellas obras que sí las podemos hacer con fondos propios y que son quizás obras más pequeñas en términos de infraestructura o presupuestarios, pero son esas pequeñas obras que te cambian la vida en el cotidiano de nuestro vecino. La luz, el cordón cuneta, el asfalto, que no por ser no tan caras o menos costosas, dejan de ser importantes. No, Así que son las cosas básicas para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Es lo mínimo indispensable, básicamente. Exactamente. Muchísimas gracias, Bruno Sarubi, intendente de La Paz, por habernos recibido. ¿Qué le espera a usted dentro de las elecciones que vienen? Bueno, soy candidato a diputado provincial en la lista acompañándolo a Rogelio Frigerio, y que estamos trabajando ya con él hace varios años en armar un proyecto, en una alternativa de gobierno, y que en el 2021 y en el 2023 los entrerrianos nos vienen eligiendo como representantes, y claramente que el 10 de diciembre va a ser el próximo gobernador, y de la legislatura provincial lo estaré acompañando y gestionando también para la ciudad de La Paz, pero también para toda la provincia, de la Cámara de Diputados. Bueno, quizás de ahí pueda surgir la posibilidad de lograr esa transparencia que mencionaba usted que faltaba. Gracias por esta comunicación y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias.